Buenos días, hermanitos de Fuentes de Misericordia y a todas las personas que van a escuchar esta grabación. Somos el grupo Comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica carismática. Nuestra lema es ser carismático, misionero, y vamos todos los días a esta hora compartiendo la palabra para que crezcamos en el amor de Dios, en su conocimiento. Los invitamos a que nos unamos en oración todos los santos días para llegar a la presencia de nuestro Señor, llenos de su gracia, llenos de su amor. Iniciamos esta palabra hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor del cielo, Padre Santísimo, aquí reunidos nuevamente porque nos estás dando la oportunidad de acercarnos a ti hoy. Señor, tenemos con todo el corazón lleno de tu presencia para darte gracias. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por esta nueva misión que nos das de poder escucharte, de poder compartir nuestro conocimiento sobre ti, Señor del cielo. Bendito y alabado seas. Hoy con tu palabra vamos a crecer un poco más y esperamos de corazón que llegue a cada uno de nosotros y haga vida cada una de estas semillitas que se siembra en el momento que llega a nuestros corazones. Señor, vamos a iniciar nuevamente las lecturas donde vamos a alimentarnos con tu palabra. Vamos a llenarnos de tu presencia. Señor, gracias. Gracias por este nuevo día de vida. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta oportunidad. Te amamos y te bendecimos. Amén. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días los ángeles ungieron a Lot. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí. No vayas a perecer por culpa de Sodoma. Y como no se decidía, los hombres Lot tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, por la misericordia del Señor hacia él. Y lo sacaron, poniéndolo fuera de la ciudad y diciéndole: ponte a salvo por tu vida. No mires atrás ni te detengas en la vega. Ponte a salvo en los montes para no perecer. Lot les respondió: Señor, no, Señor mío, aunque tu siervo ha alcanzado tu favor, pues me has tratado con gran misericordia, salvándome la vida. Yo no puedo ponerme a salvo en los montes. La desgracia me alcanzará y moriré. Mira, cerca de aquí hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme. Permíteme escapar allá. ¿No es acaso muy pequeña? Así lo salvaré la vida. Le contestó: accedo a lo que pides. No arrasaré la ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama Zoar. Salía el sol sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega, los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado delante del Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra, toda la extensión de la vega, y vio humo que subía del suelo, como humo de horno. Cuando Dios destruyó las ciudades de la vega,
se acordó de Abraham y sacó a Lot de la catástrofe al arrasar las ciudades donde había vivido Lot. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamia y su derecha está llena de sobornos. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea bendeciré al Señor. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Te alabamos, Señor. Bueno, ya hemos escuchado estas hermosas lecturas. Vamos a interiorizar estas palabras. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo, llamarlo con fe y esperanza para que Él haga en el interior de cada uno de nosotros vida de esas palabras. Digámosle con fe y esperanza que necesitamos que estas lecturas llenen nuestros corazones y nos den discernimiento, nos den sabiduría para poderlas entender y poderlas llevar a todo el mundo. Tomémonos unos instantes para meditarla. Bueno, ya reflexionando sobre lo que acabamos de escuchar, vamos a compartir lo que nuestro Señor ha colocado en cada corazón. Una palabra, una oración, una idea. Nosotros podemos compartir lo que nazca en nuestro corazón cuando nos llenamos de Dios. María Ruth, buenos días. Hola Norita, muy buenos días, Dios les bendiga a todos, un gran abrazo. Bueno, como siempre la palabra del Señor
Cada día nos enseña cosas diferentes para que, yo creo siempre que es para el crecimiento. Yo creo que hoy seguimos viendo aquí que en medio de las tormentas, el domingo pues el Señor le decía a Pedro que él será el entrega pues la dirección de la iglesia, y entonces aquí también nos habla de la barca, y sabemos que la barca es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y lo bueno dice aquí que los discípulos lo acompañaron, pues me imagino que iban los discípulos con él, todos los 12 discípulos, y pienso yo también que en la vida, o sea, en la vida diaria de cada uno de nosotros, siempre van a haber tormentas, siempre, o sea, va a estar siempre los problemas a la orden del día. Yo siempre digo, y como lo dice también la palabra, cada día trae su afán. Y estamos de pronto aquí tranquilos y llegó la noticia. Llegó la noticia de lo que vivimos, yo lo digo por mí. Que no, que la sobrina, que con el diagnóstico negativo, que mejor dicho, que ya esto ya no tiene remedio, y así, problemas familiares, problemas propios míos, de nuestra propia familia. Y cuántas tormentas no se han desatado en nuestra vida y cuántas tendremos que seguir enfrentando. Entonces, yo creo que hoy aquí vemos que lo importante que en esa barca, no solamente en la iglesia, sino en nuestras vidas, que esté el Señor ahí. Y me llama mucho la atención que el Señor dormía. Sí, Dios, Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, en sus fatigas, en su trabajo, pero es que nosotros en la palabra el Señor nos dice, y también hay unas canciones donde dice que mi guardián no duerme. Y el Señor nunca está, siempre está dispuesto, siempre, a estar con nosotros, siempre. Él está pendiente de nuestras cosas. Solamente es que a veces nosotros nos enfocamos en situaciones, más en las situaciones difíciles y en los problemas, que nos olvidamos quién es el que soluciona, quién está con nosotros. Todavía después de que los discípulos han vivido con el Señor, han visto sus milagros, han visto todo, y todavía reconoce Pedro que sí, que Él es el Hijo de Dios, y así en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nosotros podemos saber mucho, veces que podemos flaquear en nuestra fe. Entonces, que no se nos olvide hoy, que no jamás se nos olvide que quién es el que está ahí. Y quién es, dice, quién es este hombre. Y eso les decía el domingo o el lunes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y que hasta los vientos y el mar le obedecen, pero si es Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que contienen ellos, de lo visible y lo invisible. Entonces, ahí es cuando yo siempre digo que es ahí donde nosotros tenemos que no bajarnos de esa barca. No, que la presencia, porque la presencia protectora del Señor siempre está con nosotros, siempre, eso lo tenemos de tener bien claro nosotros. Y en medio de las tormentas, y aunque haya miedo, porque somos humanos, siempre digamos que el Señor nunca duerme, y es verdad. Yo veo también aquí en la primera lectura cómo el Señor guarda a Lot y dice que si nosotros somos fieles y si creen en su Hijo Jesucristo, si creemos en el Señor, serás salvo tú y toda tu familia. Y entonces aquí veo yo que, mira el parentesco, era el sobrino, no era el hijo de Abraham. Y entonces ahí es donde tenemos que creer en las promesas del Señor. Será salvo. Y le dice, levántate, y a veces nosotros, vuelvo y lo digo, aferrados a tantas cosas, no quería salir, no quería irse, pero el Señor, los hombres lo toman, los ángeles lo toman, o el mismo Señor te toma de la mano y te saca de ese agujero, te saca de esa tormenta, te saca de ese problema, y ahí es donde uno dice, el Señor sí está ahí. Ahí está con nosotros, con nuestra familia, tengamos
presente las promesas del Señor y vivamos en medio de todas las dificultades, porque no va a ser fácil. El Señor nos lo dijo también en la palabra. Sí, nos mostró un camino fácil. Así que con fe y con amor, con mucho amor y vivir esa experiencia con el Señor diariamente, que podamos nosotros sortear todos nuestros problemas y pensar que esa cobertura espiritual siempre está con nosotros y nuestra familia. Amén. Norita, Dios les bendiga. Amén, Luquita, gracias. Nancita, Sí, señora. por favor. Muy buenos días. Bueno, me llama mucho la atención aquí, en aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. O sea, los discípulos estaban en la barca con Jesús. Estaban en la barca, pues bueno, aquí sabemos que la barca, pues es la iglesia. Estaban en la iglesia y estaban con Jesús, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, estando con Jesús y estando en una comunidad o estando en la iglesia, nos podemos estar con nuestros actos o incluso literalmente podemos diciéndonos, ¿quién es este? Ellos estaban ahí, pero no sabían, no estaban tan convencidos realmente quién era él en plenitud. Lo veían como un líder, tal vez, no sé, sí, el jefe, el Mesías incluso, pero Dios, no estaban tan convencidos, me da la pequeña impresión. No estaban tan convencidos y tal vez por eso tenían miedo. Y yo siempre he dicho que el miedo es natural, no hay que evitarlo, lo que hay es que, ni tampoco incluso tratar de superarlo, lo que hay es que atravesarlo y mostrarle con quién estamos, pero si no estamos seguros con quién estamos, entonces es donde ahí nos dejamos dominar del miedo. Entonces el miedo gana y no. El miedo nunca va a dejar de aparecer, incluso lo dicen los grandes artistas, por ejemplo, que se presentan, el día que dejen de tener miedo, ese día pierden el año, ¿sí? Pero entonces es que prevalezca la fe, la fe sea mucho más grande, muchísimo, porque así como lo acaba de decir también Luquita, tempestades siempre van a haber, pero que estemos seguros, así creamos que el Señor está dormido en nuestras vidas, porque muchas veces en esas tempestades nos hemos sentido solos. No, tengamos la plena seguridad que son puros sentimientos, porque el Señor siempre está ahí. Y si el mar, y si el viento, y si todo le obedece, pues Él ahí está presente. ¿Hasta cuándo permitirá ciertas situaciones en nuestra vida? Solo Él lo sabe. Y solo Él lo sabe el propósito. Con las situaciones difíciles aprendemos, crecemos, nos fortalecemos. El Señor se puede glorificar en ellas. Que no seamos nosotros tal vez los que nos quedamos dormidos en los laureles. Nos quedamos dormidos en los laureles porque nos dormimos y nos dejamos enredar en ocupaciones, en distracciones, como ellos en el huerto de Getsemaní con el Señor que los discípulos se quedaron dormidos y no se dieron de cuenta con quién estaba y como dice Salvo, no se daban de cuenta a quién tenían no solo en su mirada, en sus ojos, sino en su corazón y quién reinaba y que no nos pase a nosotros eso. Y yo creo que una de las cosas por las que nos pasa eso es porque miramos hacia atrás, como lo dice la primera lectura, que la mujer de Lot miró hacia atrás. Porque nos enredamos mirando hacia atrás y con el Señor somos nuevos, Él todo lo hace nuevo, incluso a nosotros, si nos disponemos, haciendo Él lo que le corresponde y nosotros obviamente lo que nos corresponde también. Muchas gracias, Norita. Gracias, Nancita. ¿Quién más nos va a compartir lo que Dios ha puesto en el corazón? La palabra está muy rica hoy. ¿Milenita? No. Sí, Norita, gracias para todos. Pues el Señor particularmente a mí hoy me habla de confianza, ¿no? Pero pues, ¿en quién se confía? Pues en el que se conoce.
Y como lo decía Nancy, uno debe saber con qué Dios estamos, con qué Dios contamos, ¿cierto? Entonces, eh, me parece muy bonito y particularmente me habla de confianza porque pues lo que se decía, hay circunstancias, hay tormentas, hay problemas, pero si yo tengo claro con cuál es la grandeza de Jesús, cuál es la grandeza de Dios, pues la confianza estaría ahí latente en mi vida, ¿cierto? Y no dudaría. Y lo ideal es que siempre tengamos esa confianza plena en Él. Y llegan los momentos de miedo, de duda, por ejemplo, Lot que decía, no, yo no salgo, de todas formas, si yo voy allá voy a perecer, y aún así Dios le dice, no, sal, ¿sí? Que lo va a salvar. Y él le dice, no, pues llévame allí a este pueblito que yo sé que yo hasta allá alcanzo a llegar, ¿no? Seguía dudando, y aún así Dios hacía caso a las sugerencias y le decía, listo, ve allí y yo te salvaré. Entonces, primero que todo, para poder tener esa confianza en Dios debemos conocerlo muy bien y más que conocerlo, tener una relación muy cercana con Él, una relación en donde Él sea nuestro todo, nuestra vida, en donde Él sea nuestro principio y fin, en donde Él sea lo primero que pensamos al iniciar en el día, ¿cierto? Y en el que ponemos toda nuestra vida y todo lo que hacemos. Y segundo, eh, siempre, 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 siempre estar muy cerquita de Él, porque a veces nos alejamos, ¿no? ¿Cierto? Por las circunstancias, por la vida, por las cosas que hacemos a diario, a veces nos apartamos de Él y por eso es que sentimos esos miedos y por eso es que sentimos que todo se nos viene encima, porque a veces nuestra cercanía con Él no es como la que deberíamos tener con un papá, ¿cierto? Con el amor de los amores, con esa persona que amamos inmensamente. Y pues me parece muy linda la palabra de hoy porque precisamente uno viene preguntándose, ay, pero ¿por qué tantos inconvenientes? ¿Pero por qué tanta cosa? Pero hoy es una palabra de esperanza lo que me da el Señor, ¿cierto? Confía, a pesar de las tormentas, confía. Yo estoy ahí contigo, te ayudo, yo te doy la mano, yo te guío, yo te apoyo, yo te soporto. Entonces, por eso es muy especial esta palabra el día de hoy para mí, porque como que da respuestas, ¿no? Y el Señor confirma lo que le quiere dar a uno. Entonces, bueno, bendito y alabado porque sabemos que en Él todo lo podemos y en Él todo lo esperamos. Gracias, Norita. Gracias, Milenita. ¿Quién más se anima? Yo, Nidia. Ay, sí, señor. Díaz. Buenos días, Dios les bendiga. Pues Amén. aquí es tan bonito que, bueno, me mostraba que, así como decía Nancita, la iglesia es como la barca. Y me acordaba de que el día domingo que tembló, estábamos en la Santa Misa y de un momento a otro, cuando estaba el Padre ya en la Eucaristía, fue cuando ya empezó a temblar. Pues yo estaba tan concentrada con mis brazos arriba orando, cuando oí que empezó a temblar, sentí que se movía todo. Y todas las personas que estaban a mi espalda empezaron todas asustadas a gritar y todo. Y yo dentro de mí decía, pero ¿por qué tienen miedo si acá estamos con Jesús? Y entonces, bueno, como que se apaciguó un poquito la tormenta. Yo digo, esa es la tormenta, el temblor. Y entonces ahí ya, bueno, también el padre él siguió tranquilo haciendo la Santa Misa. Y estaban al lado mis hermanas. Yo no sé qué estarían pensando ellas o qué verían el día anterior. Cuando ellas vieron, sintieron todo eso, ellas también tal vez tenían los ojos cerrados y ellas lo que dijeron fue, sangre de Cristo, protéjanos, que no nos vayan a matar. Entonces yo digo ahí mis hermanas estaban haciendo una tormenta también, porque sin pensar qué era, hablaban lo que no estaban viviendo. Y ya cuando me doy cuenta, todas las personas volvió y tembló tan fuerte que pues sí, yo estaba al lado de la imagen de Santa Marta y eso se zarandeaba para todos lados. Yo pues mire que no tuve miedo.
yo sentí y dije, y en ese momento, antes de que empezara a temblar, yo dije, uy, tan hermoso que está hoy la celebración del Espíritu Santo, Él está acá. Yo le decía a mis hermanas, pues con los ojos cerrados, estén tranquilas que el Espíritu Santo está con nosotros y ahí nos está haciendo saber que Él está ahí con nosotros, que no tengamos miedo. Y entonces ya todo el mundo, cuando tembló tan fuerte otra vez, ya iban a salirse en todos y yo grité duro, les dije, no tengan miedo, que Dios está con nosotros. Y el Padre también les dijo igual, no tengan miedo, sigan adelante en la oración. Y entonces me preguntaba también en ese momento, así Dios nos quiere decir que estemos preparados, que no nos angustiemos, sino que sigamos siempre adelante y que tengamos la fe siempre en Él, que Él nos va a cuidar y a guiar y que siempre Él está para nosotros y que debemos de seguirlo amando y buscándolo con fe. Amén. Amén. Gracias, Nidia. Gladys. Buenos días, buenos días. días. Pues este evangelio de hoy, esas lecturas de hoy, ese mensaje que Dios hoy nos pone a discernir es espectacular, porque cuando uno empieza, a mí me dice, cuando uno empieza a conocer de Dios y empieza uno a hacer los primeros palitos, uno como que Dios le da a uno la fuerza para empezar. Pero cuando uno se va dando cuenta que a uno en su familia, en su entorno, en todo lado le van dando palo, empieza uno a sentirse que se va quedando desolado, empieza uno a sentir que como que uno hiede. Entonces ahí es cuando uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué pasa aquí con esto? Si yo sé que tú eres grande, poderoso y tú eres mi guía para que mis cosas, todos mis asuntos se arreglen, todo se organiza. A veces uno cuando entra a conocer de Dios, uno cree que es una magia, ¿no? Que uno entró con Dios y es una magia y ya a uno todo se le soluciona porque sí, porque ya uno está con Dios. Resulta que no, resulta que la magia está en saber uno, confiar tanto en Él, que cada vez que se le vayan aumentando y aumentando las situaciones en nuestra casa, en nuestro entorno, en todos los sitios, en todos los lugares donde uno esté, la fe sea tan grande y tan hermosa en nuestro Padre Celestial que lo podamos sortear, que podamos dar ese paso adelante, que podamos seguir siendo esos hijos hermosos, fieles de Él, que podamos seguirnos llenando del Espíritu Santo, que podamos seguir siendo reflejo, que podamos seguir siendo espejo de muchas personas, de muchas situaciones, de muchas necesidades. Dolor va a haber, claro, llanto va a haber, claro, pero esas son las enseñanzas que nos da Dios nuestro Señor a cada uno de nosotros para que nosotros seamos mejores y mejores seres humanos a cada momento y en todo lugar. Es la forma es como una clase, ¿no? Cuando uno está estudiando, que uno se pone a una clase y empieza uno a quedarle grande, por ejemplo, ahorita lo del sistema, lo de ese computador, y uno empieza a decir, Dios mío, pero ¿por qué yo no puedo? El igual es la vida con Dios. Solo que con Dios tenemos la certeza de que lo vamos a hacer y que vamos a aprender y que vamos a salir en victoria, ¿cierto? Entonces, pues tenemos es que siempre llenarnos del Espíritu Santo, siempre tener la fe puesta en Dios, siempre mirar para qué es que está pasando cada situación. Y lo que decía Nidia, uno no debe el temor, o sea, porque uno dice, ¿por qué susto? ¿Por qué nervios? Porque yo ando con muchas personas y, ojo, no vaya a sacar el celular que se lo roban. Ojo, mire que no sé qué. Ojo, mire que, o sea, ¿dónde está Dios en ese corazón? Si yo estoy con Dios, yo estoy con Dios y confío en Él plenamente y yo sé que en todos los aspectos de la vida me va a ir bien porque Él es mi compañero, Él es mi dador, Él es el que me da todo en su tiempo, no en el mío. Él es mi protección, Él es mi escudo para mí, para mis hijos, para mi familia, para mi trabajo, para mi esposo, para la salud. Entonces es como eso, ¿no? Que los miedos siempre van a existir, obvio que sí. Porque el miedo es algo, es esencial en el ser humano y lo vemos desde antes, siempre va a existir, existirá y seguirá existiendo. Lo que debemos es manejar ese miedo de que lo transformemos es el para qué nos está sucediendo ese miedo, para qué estamos pasando tal tropiezo, para qué tal situación, para qué.
Entonces a mí me parece muy hermoso y lindo porque en este momento, la verdad, estoy como triste, como esto, pero sí, la lectura es hermosa porque lo llena a uno y bueno, ¿y para qué está pasando todo esto? Es la primera vez en mi vida que yo pude decirle a alguna situación que tengo, no, no, no lo voy a hacer, porque no, tengo mi grupo, tengo mis cosas, tengo que hacer, no lo voy a hacer. Y estoy tranquila porque Dios me dio la fuerza y la fortaleza para tomar la decisión de aprender a decir no, porque no todo el tiempo es sí, sí, como borregos que, porque como conocemos de Dios, entonces no hay que pelear, no hay que enojarnos, no hay que no sé qué, no tenemos, no, eso es Dios. Dios es carácter, Dios es confianza, Dios es discernimiento, Dios es decisiones. Y todas de una u otra forma lo van a tocar a uno, bien sea para lastimarlo a uno, para dolerle, para preocuparse, pero eso son decisiones de Dios. Entonces yo pongo la fe en Dios y Dios es el que está dirigiendo mi vida y por eso es que siempre, siempre la fe y el miedo está ahí, pero lo tenemos que manejar. Amén. Amén, Gladys. Gracias. ¿Algún otro? Bueno, parece que en el momento no hay manitos levantadas. Bueno, en este momento yo quiero participarles de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Las lecturas nos hablan de su amor, que es un tema de los que estamos viendo en los grupos, el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesús cuando dio su vida por nosotros, cuando siempre ha estado ahí a pesar de nuestras equivocaciones. Y viendo el amor tan inmenso es que no alcanza, nuestra mente humana no alcanza a imaginarse ni a ver la inmensidad del amor. El amor de Dios infinito, eterno. Eso es algo que tenemos que interiorizarlo, tenemos que creerle a Dios, a nuestro Señor Jesús, toca creerle, no creer en Él, porque todos creen en Él. Hasta la maldad, hasta el diablo, hasta el demonio creen que Dios existe y que Dios está ahí. Pero nosotros le creemos en esas situaciones como hoy las llamamos tormentas, que en este evangelio nos narra la travesía de nuestro Señor por el lago. Ese día empezó, como nos lo dice el Evangelio de San Mateo en los capítulos anteriores, había empezado ese día con mucha bendición para todos los que lo seguían. Hubo milagros. Entre los milagros que nos mostraban estaba el milagro del leproso que fue limpiado, del sirviente o del ayudante del centurión que también fue sanado. También nos mostraba la sanación de la suegra de Pedro y muchos más, la palabra, el caminar junto a nuestro Señor Jesús para los discípulos era demasiado hermoso, una fuerza y un orgullo, y todo era lindo, todo era milagros, todo era misericordia, todo era amor, todo era lindo. Y nuestro Señor junto a ellos llegó a la noche, la oscuridad, y les dijo: vayamos a la otra orilla, vayamos a la otra orilla, subámonos a la barca de la vida, a la barca de la iglesia. Pero Él estaba ahí. Ese ser que los acompañó y que les hizo sentir tantas cosas poderosas y llenas de amor que habían sucedido en el día, Él estaba ahí con ellos.
Cuando ya empezó a irse en la barca hacia el centro del mar, hacia el centro de la vida, nuestro Señor, como humano, porque Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, también estaba cansado, ya había hecho muchos recorridos, muchas cosas en el día y también se sentía cansado, se recostó. Y los discípulos llenos de alegría y de confianza y de vamos con, mire qué pasó, mire qué hermoso, mire qué milagros, mire cómo pasaron cosas, mire todo hermoso. Pero llegando el momento en que empezó a moverse la barca en un sentido que ellos, a pesar de que ellos eran pescadores, conocían que el mar, que el agua no se queda quieta y que hay momentos de susto y que hay momentos de sacudones. Como pescadores lo sabían, pero esa tormenta era tan fuerte, era tan llena de cosas que a ellos no les habían pasado. Los desestabilizó, los llenó de miedo. Los vientos eran fuertes, las lluvias eran inmensas, el agua se movía demasiado y empezaron a tener miedo, a pesar de que ellos sabían ahí que iba ese ser todopoderoso que todo lo había podido hacer. Estuvieron ahí y se desesperaron y tuvieron y dudaron y sintieron el horror más grande. Y pasando el tiempo, ¿qué hicieron? Llamar a Jesús. Pero ahí lo que más uno mira cuando narran este pasaje es la forma en que lo llamaron. Lo llamaron con desesperación, como dudando. Es que no te importa que estamos pereciendo, que estamos a punto de morir, desesperados. Igual que nosotros cuando hay tormentas en nuestra vida. Que hacemos como ellos todo lo humanamente posible. En nuestra economía cuando está decayendo, acudimos a uno, acudimos a otro, a préstamos, a negocios, a ahorros, a cosas. Y cuando ya vemos que nuestra economía no surge, acudimos a Dios. Cuando hay enfermedades, que acudimos a los médicos, a los medicamentos, a los cuidados de una manera, de otra. Y cuando ya vemos que las cosas no funcionan, acudimos a Dios. Pero ¿cómo acudimos a Dios? Reclamándole, diciéndole, despierta, que nosotros nos estamos muriendo y tú parece que no te importara. Nos desesperamos, le reclamamos. ¿Y qué hace nuestro Señor? Se levanta. Y lo primero que hace es calmar esa tormenta. Lo primero es que dice al mar, a las aguas, aquíétense. Y luego nos llama la atención a nosotros, hombres de poca fe. Luego no sabían que estaban conmigo. Nosotros nos podemos llenar de la palabra de Dios en nuestros grupos, leyendo la Biblia, conociendo de una manera u otra la existencia de nuestro Señor. Pero en esas tormentas le estamos creyendo que Él tiene todo el poder y que tiene toda la gracia de poder hacer cosas maravillosas en nuestra vida.
No, nosotros siempre dudamos, nosotros siempre nos llenamos de miedo, porque creerle a Dios no alcanza a caber en nuestro corazón. Siempre habrán tormentas en nuestra vida, como lo han dicho las otras hermanitas, siempre. Sea en nuestra vida propia, en la de nuestra familia, en nuestros vecinos, siempre. Ahorita hay guerras, hay creencias que uno no puede aceptar, hay cosas que uno dice, pero ¿por qué pasan? ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Pero por qué le echamos la culpa a Él? Si Él nos ha dado la herramienta más fuerte, que es la fe de estar con Él, la fe de que Él todo lo puede, todo lo permite, porque a veces las pruebas no vienen como nosotros queremos creer, que es el mal el que nos trae las tristezas, los desánimos. No, Dios a veces permite que pasen esas cosas porque Él es el dueño de nuestra vida. Él hace con nosotros todo lo posible, bueno, no tan bueno, ante nuestra vista, ¿no? Porque para Él todo es perfecto. Si Él nos da o permite una prueba, es porque necesita corregir de nosotros algo. Él necesita que nosotros cambiemos en algo. Él necesita que crezcamos en fe. La fe nos perfecciona. Si nosotros no tenemos fe, entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra vida, de nuestra religión, de nuestro conocimiento, del amor de Jesús? Si no le creemos de que esta tormenta va a pasar. Si Él se subió a la barca con nosotros, Él dice, ninguna de mis ovejas se perderá. Si Él está con nosotros, a pesar de que estemos sacudiéndonos en las aguas que están inquietas y la lluvia y el viento nos tambaleen, Él nos sacará adelante. Él sabe que necesitamos, Él sabe qué nos hace falta, pero también nos da lo que nos conviene, porque Él nos ama con el amor perfecto y porque quiere que nosotros estemos con Él, le creamos en Él y vayamos siempre de su mano. Los miedos vendrán a nuestros corazones, pero está en nosotros creer en el amor y en la ayuda misericordiosa de Dios. Sé que es un poco difícil. Nosotros nos dejamos guiar mucho por las cosas exteriores. Nuestro Señor ha hecho lo posible y lo imposible por darnos a entender que nosotros no nos va a faltar nada si estamos con Él, que no debemos temer si confiamos en Él. Pero siempre nosotros queremos hacer nuestra voluntad, siempre queremos salir de nuestros problemas según nuestras fuerzas, siempre queremos estar caminando por el lugar que no nos conviene, siempre queremos hacer nuestra errada voluntad y nos negamos a pensar que Él está ahí y que no nos deja solos. La fe no es pensar que yo debo orar y debo sentir que nuestro Señor me va a sanar, que nuestro Señor me va a librar de este problema económico, sentimental, cualquier problema que tengamos. No es creer que me va a sacar a bien de Él, es creer en Él. Que la decisión
está en Él si me va a sacar a bien o me va a sacar a mal, porque todas las veces no podemos decir, es que si tengo esa enfermedad me voy a sanar, si tengo este problema con mi esposo se me va a arreglar, que tengo este problema económico, voy a salir adelante, ¿sí? Porque si no yo estaría esperando que Él haga mi voluntad de sanación, mi voluntad de crecimiento, mi voluntad de amor. No, Él hace su voluntad según lo que yo necesito. Así que yo tengo que glorificar a Dios, me vaya bien en la tormenta o me vaya mal. Siempre glorificar a Dios, porque su voluntad, su amor y su deseo de que nos vaya bien es solamente de Él, no de nosotros. Tengamos fe en que Él siempre va a querer lo mejor. Tengamos fe, porque si Él nos acompaña, nos sacará adelante. Amén. Norman siempre entró. Gracias, Norita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Gracias. Yo resumiría la liturgia de hoy, sí, como lo decía Milena, en la confianza. Tanto los discípulos que estaban en la barca como Lot tenían que tener confianza. Pero muchas veces nosotros creemos que hay que tener confianza por una fe ciega, por una fe que no sabemos pues de dónde salga, sino porque sí, porque hay que creer y ya. Como lo decía Nidia, de alguna manera, la gente que estaba en la parroquia el día que tembló, esas personas que estaban detrás de ella, que se asustaron y que comenzaron a gritar. No sé, Norita, si pueda cerrarle su micrófono mientras... Gracias. Entonces, muy probablemente esas personas sí estaban en la misa, obviamente, y sí conocen un poquito de Dios y saben de Dios, pero pues no tienen el conocimiento que Nidia tiene. Lo mismo pasa con nosotros, con la vida, con las personas. Las personas decimos creer en Dios. Nora lo decía, que no solamente es creer, sino creerle. Pero ¿cómo se le puede creer a Dios? Se le puede creer por medio del conocimiento. Nora también lo hizo un recuento de los milagros que aparecen en el contexto de este texto, del Evangelio de hoy. Si ya habían visto los milagros del Señor, si ya habían visto cómo el Señor sanaba, cómo expulsaba demonios, cómo multiplicaba los panes y los peces, si ya sabían que el Señor hacía milagros como la conversión del agua en vino, ¿qué les impedía pensar que el Señor no iba a calmar las aguas? Entonces, ¿cuál es nuestro inconveniente o cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que queremos tener una fe bruta, queremos tener una fe de piedra, queremos tener una fe y ya, puntos, sin más. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas creen que eso es lo correcto. No, no. Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Es decir, una fe robusta, una fe madura, una fe crecida, una fe capaz de mover montañas o una fe capaz de ver los milagros antes de que sucedan, es una fe que se ha formado, que se ha capacitado, que se ha preparado, que ha estudiado, que ha leído y que ha escuchado y que ha aprendido a ver los signos de Dios. Entonces es muy importante que podamos releer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como yo les digo, si quieren, si es necesario, seamos escueleros. Coja un cuaderno, coja papel o lápiz y escriba uno a uno los milagros que Dios le ha hecho. Cómo lo salvó aquí, cómo lo salvó allá, cómo le ayudó aquí, cómo le ayudó allá, cómo lo sacó de una, cómo lo sacó de otra. Haga el ejercicio si quiere, sea escuelero, no importa.
y luego coja la palabra de Dios y léala, pero entiéndala. Entiéndala, me refiero a realmente medítela. No se la trague entera, mastíquela. Y entonces ahí vamos a entender qué es lo que Dios hace. De alguna manera Jesús se les enoja a los apóstoles o a los discípulos y les dice, ¿ustedes qué les pasa? Es que no han visto todo lo que ya he hecho. Entonces, la mayoría de las personas que no logran tener una fe madura y crecida es porque están ciegas, sordas y mudas. Ciegas porque no quieren ver los milagros que ya el Señor ha hecho, sordas porque no han querido escuchar la palabra de Dios y mudas porque pues obviamente si no pueden oír ni ver, se incapacitan. Esas personas son las que no pueden orar, no pueden alabar a Dios, no pueden predicar, no pueden misionar, no pueden servir. Lo mismo le pasó a Lot. Miren lo terco que fue Lot, lo necio que fue Lot. Ahí no hay nada que aplaudirle a Lot. Yo sé que la ciudad a la que él quería dirigirse, a Zoar, se conoce como ciudad pequeña, y entonces es una invitación a la pequeñez espiritual, pero ahí Lot no estaba siendo pequeño espiritualmente. ¿Cómo es que ve los ángeles? Porque los estaba viendo. Los ángeles le dicen que se apure y él no se apura, lo tienen que tomar de la mano para que salga de allá. Le dicen, váyase para el monte. Y él, no, yo no me voy para el monte, yo me voy para una ciudad pequeña. O sea, él tratando de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Puros criterios humanos, pura soberbia, puro orgullo, pura necedad, pura terquedad. No hay nada que aplaudirle a Lot, nada que aplaudirle a Lot. Así el significado de la ciudad de Zor sea pequeña, ciudad pequeña, no. Él no estaba siendo pequeño. Él no estaba siendo pequeño, él estaba siendo necio. Ay, yo no voy a poder mantenerme allá en el monte, mejor mándeme para la ciudad más cómoda, donde tenga la tienda ya a media cuadra, donde tenga el supermercado a media cuadra, donde tenga el centro comercial a media cuadra, donde me lleven el agua y la luz a la casa. Ese es nuestro problema, mis hermanos. Ese es nuestro problema, que estamos demasiado acomodados. Y cuando algo se nos desacomoda, como el temblor de Nidia, un poquitico, ya nos asustamos. Ya nos asustamos. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? ¿Acaso el mismo Dios que lo sacó de Sodoma o Gomorra, pues, donde lo estaba salvando, el mismo Dios que lo estaba salvando de allá, no lo podía mantener en el monte, en la montaña? Entonces, mis hermanos, yo siempre he dicho, nosotros somos demasiado difíciles, demasiado tercos, demasiado necios. Y todavía creemos que no las podemos saber todas. Falso, no sabemos nada. Y no sabemos nada porque no tenemos los sentidos abiertos. Los ojos abiertos para ver la gloria de Dios, los milagros que Dios hace. Los oídos abiertos para oír la palabra de Dios, el evangelio. Nos cuesta tener eso. Guardar en el corazón la palabra de Dios. La leemos, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Así es muy difícil. Así es muy difícil. Entonces yo por eso digo, seamos escueleros. Si usted no es capaz de retener, si usted no es capaz de recordar, si usted no es capaz de guardar en su mente y en su corazón lo que Dios ha hecho por usted para tener verdadera fe y para tener buena fe, pues por lo menos escríbalos. Y así, si tiene tiempo, cuando pase algo terrible, pues va y vuelve a mirar todo eso. Y entonces va a decir, no, sí, yo puedo estar tranquilo porque yo sé que Dios me va a ayudar y me va a respaldar, porque ya lo ha hecho. Porque ya lo ha hecho, porque ya el Señor se ha glorificado. Y ya Él va a calmar las aguas porque se ha glorificado. Me va a salvar de la tormenta porque ya se ha glorificado. O sea, esto no es nada nuevo para mí. Digo yo si no lo ha aprendido. Y si ya lo aprendió, compártalo con los demás. Compártalo con los demás. Pero no le diga a la gente tenga fe, porque pues, la gente ¿qué fe puede tener? Nadie de lo que no tiene, no le diga, oiga, tenga fe, ¿cómo se le ocurre? Más bien siéntese con esa persona, dígale, venga, hagamos la tarea que yo ya hice. ¿Dios alguna vez ha hecho milagros en su vida? Si la persona le dice no, mire a ver si le puede ayudar a recordar. Si la persona le dice sí, dígale que los apunte.
para que la próxima vez que la pase por las duras y las maduras, pues no se le olvide que ya Dios ha hecho obras grandes y maravillosas, y que no seamos falsamente humildes, que no seamos hipócritamente humildes. Ay, no, yo me voy para la ciudad de Zoar. Es que como yo soy tan humilde, me voy para allá. Falso, falso. Eso es, ahí no está siendo humilde. Si es humilde, se deja dirigir. Si es humilde, se deja conducir. Si es humilde, se deja guiar. Si es humilde, escucha la voz de Dios. Si es humilde, obedece a los ángeles, a los mensajeros que Dios le envía. Si es humilde. Si no es humilde, olvídese. Sigue haciendo su voluntad y sigue buscando sus propias comodidades. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos ponemos en manos de Dios y vamos a poner este día y le vamos a suplicar de corazón: Señor, aumenta nuestra fe. Danos la fuerza, la sabiduría para poder creerte, para que cada día confiemos más en ti. Señor, te amamos, te bendecimos, creemos en ti, esperamos en ti. Señor, líbranos de todo mal, permítenos crecer en el amor tuyo, Señor. Señor, ponemos en tus manos este día, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta enseñanza y los invitamos para que se unan a nuestros grupos de oración. Los grupos de oración son lugares donde podemos crecer en la palabra de Dios y en la fe. Así que los esperamos los lunes en Subia y Fusagasugá, los martes en Ricaute, los miércoles en San Cristóbal Sur, jueves en Castilla, viernes en Arborizadora Alta y los sábados en el norte de Bogotá. Gracias. Y para que esta misión, que es la idea de este grupo, tenemos que afianzarnos en lo económico. Así que cualquier ayuda que nos puedan dar, la esperamos recibir en el NECI 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Le agradecemos todas sus ofrendas. Que Dios se las bendiga y se las multiplique. Amén. Antes de terminar la emisión de hoy, los quiero invitar para el retiro Renacer que vamos a tener en Fusagasugá el fin de semana del 20 de julio. No tenemos el flyer en este momento, pero no se les olvide que el fin de semana del 20 de julio estaremos en retiro Renacer en Fusagasugá. Gracias.